Relato 1. Te voy a contar algo que yo mismo preferiría no recordar, pero cada vez que paso por esa calle siento como se me eriza la piel. Fue en la Primaria Federal Rosario Castellanos, una escuela vieja, de esas que todavía tienen los salones con pisos de mosaico y puertas de madera que crujen incluso cuando no hay viento. Yo conocí a una señora llamada Julia, era la conserje por más de 20 años, y fue ella quien me lo contó una noche en la que, según sus palabras, ya no podía guardar más ese silencio. Todo empezó cuando la dirección ordenó remodelar los baños viejos del edificio. Esos baños eran famosos entre los alumnos por una razón: nadie quería entrar solo. Decían que el lugar siempre estaba helado, que se escuchaban susurros, que las luces parpadeaban aunque las hubieran cambiado recientemente. La mayoría creía que eran inventos de niños, hasta que comenzaron a romperse los espejos. No era que se desprendieran o cayeran, no. Era como si alguien desde adentro, sí, desde adentro del espejo, los hubiera golpeado, partidos en líneas que parecían garras arañando el reflejo. Julia llegó un día a limpiar y encontró todos los espejos del baño de niñas rotos en formas idénticas, como si hubieran sido rasgados desde adentro hacia afuera. La directora regañó a los alumnos, llamó a los papás, pero nadie pudo explicar nada. Las cámaras del pasillo no registraron a nadie entrando esa noche. Ahí comenzó todo. A la siguiente semana, 2 niñas salieron llorando del baño diciendo que la otra niña intentaba hablarles. Pensaron que era acoso escolar, hasta que las niñas dijeron algo que dejó helada a Julia. No tenía ojos, nomás las cuencas negras, pero se veía como nosotras, igualitas. La escuela minimizó el asunto, pero después pasó lo peor. Una tarde, mientras la mayoría de los alumnos ya se había ido, Julia escuchó golpes en el mismo baño. Pensó que alguna elane se había quedado encerrada. Cuando empujó la puerta, sintió un aire tan frío que le cortó la respiración. Las lámparas estaban encendidas, pero la luz parpadeaba lento, como si respirara. En el suelo había charcos de agua que no sabía de dónde salían, y un sonido constante, repetitivo, como si alguien golpeara el vidrio con los nudillos. ¿Quién está ahí?, preguntó. Nadie contestó. Siguió el sonido y lo encontró en el último espejo, el único que la directora había mandado cambiar esa mañana. El nuevo espejo era impecable, grande, sin una sola marca, pero detrás del reflejo, Julia lo juró con la voz quebrada, había una figura, una niña, pero no era una niña normal. Estaba pegada al otro lado del vidrio, como si intentara salir. Tenía el mismo uniforme de la escuela, pero el rostro parecía desenfocado, como cuando ves algo por una ventana mojada. Julia retrocedió, pero el reflejo imitaba sus movimientos con un ligero retraso, como si la niña estuviera aprendiendo a copiarla. Y cuando Julia levantó la mano temblando, la niña del espejo levantó la suya también, solo que del brazo salían dedos de más, delgados y largos, que se extendían como ramas. Julia gritó y corrió hacia la puerta, pero cuando volteó una última vez, lo vio. La niña sonreía. No una sonrisa humana. Era demasiado grande, demasiado abierta, como si su mandíbula fuera de hule. Desde ese día ya nada fue igual. Las niñas empezaron a verse a sí mismas en los espejos haciendo gestos que ellas no hacían. Hubo reportes de sombras detrás de los reflejos. Un profesor juró que vio a una niña caminando en el pasillo en plena noche, pero cuando la llamó, la figura entró directo a un espejo y desapareció. La dirección mandó cubrir todos los espejos, pero no sirvió. Cualquier superficie que reflejara, vidrios, ventanas, incluso los charcos del patio después de la lluvia, mostraba a esa niña sin ojos, imitando a quien la mirara, cada vez con más precisión, como si aprendiera. Julia renunció. La escuela sigue abierta, pero nadie habla de ese baño. Está clausurado, y si te acercas, aunque esté todo oscuro, dicen que puedes ver algo detrás del reflejo de la ventana empañada. Algo que te sonríe, con demasiados dientes. Relato 2. Te voy a contar algo que supe por un excompañero de trabajo, un tipo que jamás creí que pudiera asustarse por nada. Se llama Osorio, y fue prefecto muchos años en la secundaria técnica 118, allá por las afueras de la ciudad,
donde el terreno es irregular y las calles se inundan cada que llueve. Esa escuela era rara desde su construcción, porque para nivelarla tuvieron que rellenar parte del terreno con tierra traída de un lugar que, según los viejos del barrio, era un antiguo panteón indígena. Nadie lo confirmó oficialmente, pero todos lo decían Ballitou, como si nombrarlo fuera peligroso. Osorio me contó lo que nunca pudo poner en un reporte, que debajo del edificio B, donde están los salones más viejos, había un aula enterrada. No figura en los planos, no tiene acceso, no tiene puertas, pero está allí, como lo sabía, por el sonido. Todo empezó un viernes al atardecer, cuando ya casi no había alumnos. Osorio, encargado de revisar que no quedaran muchachos escondidos en los baños o techando clases, escuchó golpes, golpes suaves, rítmicos, tac, tac, tac. Venían del salón B5, uno de los más antiguos. Pensó que algún estudiante estaba arrastrando bancas, pero cuando abrió el salón, estaba completamente vacío. Y aún así, el sonido seguía, tac, tac, tac. Parecía venir del piso. Osorio se agachó, puso la mano sobre el mosaico frío, y sintió una vibración, como si alguien golpeara desde abajo. Aún no tenía miedo, pero sintió algo raro. Los golpes tenían un ritmo, casi como si fueran señas. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa, 3 golpes, repitiéndose. Esa noche, cuando ya iba a irse, pasó por el mismo salón y escuchó algo distinto, murmullo, no palabras claras. Era como si varias voces hablaran detrás del suelo, sofocadas por la tierra. Tuvo un impulso de agacharse otra vez, pero un frío repentino, un frío que parecía salir del mosaico mismo, lo detuvo. Esa noche no dijo nada. A los pocos días, una elame de tercero entró llorando a la dirección. Decía que alguien le jaló el tobillo mientras estaba copiando en el salón B5. Los profesores no le creyeron, pero la niña se levantó el pantalón y tenía una marca de dedos, demasiado delgados, demasiado largos, como si la mano hubiera salido del suelo. Entonces Osorio empezó a investigar por su cuenta. Encontró a un albañil jubilado que había participado en la construcción original de la escuela. El hombre, ya grande, aceptó platicar a cambio de un café y un pan. Y lo que dijo dejó a Osorio helado. Ese terreno no estaba parejo. Había una estructura abajo, como un cuarto viejo, o no sé qué. El arquitecto dijo que la rellenáramos con tierra nomás, que no importaba. Pero mientras la tapábamos, se escuchaban cosas, como si hubiera gente ahí abajo. Nosotros lo tomamos a chiste. Pero ahora que me dices, y se quedó en silencio, pálido. A la semana siguiente, la escuela sufrió un apagón completo, justo a la hora de salida. Gritos de alumnos resonaban por todos los pasillos, y los maestros intentaban calmarlos. En medio del caos, Osorio corrió hacia el edificio B porque escuchó golpes más fuertes que nunca. Pero ya no eran golpes, eran rasguños, como si uñas duras arañaran el piso desde abajo, desesperadas por salir. Entró al salón B5. La luz de emergencia apenas iluminaba el cuarto con un tono verdoso. El suelo vibraba. Y luego, lo vio, las líneas del mosaico empezaron a abrirse, no rompiéndose, sino separándose como si algo empujara desde abajo, como dedos intentando asomar. Osorio retrocedió, pero al retroceder, escuchó susurros pegados a su oído. No eran voces jóvenes, eran voces viejas, antiguas, hablando un idioma que él no entendía, pero que sentía, como si fueran oraciones de lamento. El piso se abrió lo suficiente para dejar ver algo. No era una mano humana, era una mano delgada, negra por la tierra, pero con articulaciones raras, como si tuviera huesos de más. Y apenas tocó el aire, la mano empezó a moverse buscando algo, o alguien. Osorio corrió y cerró el salón. Al día siguiente, el piso estaba intacto, como si nada hubiera pasado. Pero desde entonces, nadie permite que los estudiantes se queden solos en el B5. Y cuando llueve y la tierra se humedece, puedes escuchar de nuevo los golpes, suaves pero constantes, como si desde el aula enterrada alguien siguiera pidiendo salir. Relato 3. Me dijo Mariana, una mujer que conocí en un curso de primeros auxilios. Siempre fue seria, centrada,
de esas que no creen ni en la suerte. Pero cuando le pregunté por qué dejó su trabajo en un internado, se puso pálida y me dijo, porque no pude seguir escuchando cómo se movían las camas aunque los niños estuvieran dormidos. Y luego me lo contó todo. Ella trabajó en el internado para menores San Aurelio, un edificio enorme, antiguo, con techos altos y ventanas angostas. A primera vista no parecía un internado terrorífico, pero apenas entraba se sentía una presencia pesada, como si el aire estuviera más denso. Las cuidadoras siempre decían que era porque el edificio tenía siglos y mucha historia, pero ninguna hablaba de los dormitorios. Eso, según Mariana, era tabú. Los dormitorios estaban en el tercer piso, donde el viento nunca dejaba de soplar, incluso en días sin brisa. Las camas de los niños estaban alineadas en filas perfectas y el piso crujía de una forma insoportablemente rítmica. Pero nada de eso era lo extraño. Lo extraño empezó una noche de guardia, cuando solo había 12 niños en esa ala. Mariana estaba revisando que todos durmieran. Pasó cama por cama, acomodó cobijas, recogió un vaso tirado. Todo normal. Pero cuando llegó a la puerta para salir, escuchó un ruido detrás de ella, el rechinido lento de una cama moviéndose. Pensó que uno de los niños se había levantado para ir al baño. Volteó, y todos estaban dormidos. Todos. La cama que se había movido era la número 6. Lo supo porque estaba desalineada del resto, como si la hubieran empujado unos centímetros hacia adelante. Mariana, nerviosa, la acomodó y salió sin mirar atrás. Pero no llegó lejos. Antes de bajar las escaleras, escuchó que otra cama se desplazaba, esta vez más fuerte, como arrastrándose. Cuando regresó, 3 camas estaban fuera de lugar. Aterrada, fue por otra cuidadora, Elena. Juntas regresaron al dormitorio, pero cuando encendieron la luz, todas las camas estaban perfectamente alineadas, ninguna fuera de su sitio. Elena se molestó, pensando que Mariana estaba exagerando. Pero Mariana no imaginaba lo que ocurriría días después. Una noche de tormenta, las ventanas del dormitorio golpeaban tan fuerte que parecían a punto de romperse. Los niños no podían dormir y muchos lloraban. Mariana se quedó en la habitación para calmarlos, pero mientras los arrullaba, escuchó un sonido que no provenía de la tormenta, sino del suelo. Un rasguido, lento, constante. Se agachó pensando que quizá era un animal. Pero debajo de la cama número 3 vio algo que casi la hizo gritar. No era un animal, era una mano pálida, muy delgada, con dedos larguísimos. Los dedos apenas asomaban, moviéndose como si tantearan el aire. Antes de poder reaccionar, la cama se deslizó bruscamente hacia el centro del dormitorio, como si algo desde abajo la empujara. Los niños empezaron a gritar. Y lo peor, todas las camas comenzaron a moverse al mismo tiempo. Algunas se arrastraban lento, otras golpeaban las paredes como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. El piso vibraba, y cada cama parecía tener vida propia. Mariana tomó a los niños y los llevó al pasillo. Pero cuando miró hacia el dormitorio antes de cerrar la puerta, vio lo que jamás pudo sacar de su cabeza. Debajo de las camas, había sombras, docenas de sombras. No cuerpos, no figuras completas, solo sombras alargadas que se movían como si reptaran, ascendiendo desde el suelo como manos tratando de alcanzar algo. Esa noche nadie durmió. Las camas siguieron moviéndose incluso con el dormitorio vacío. Golpeaban las paredes, chocaban entre sí, se arrastraban de un lado a otro como si danzaran enloquecidas. Los directivos culparon a un temblor, aunque no hubo reporte de ningún sismo. Taparon el tercer piso por reparaciones, pero nunca volvieron a usar esos dormitorios. Los niños fueron trasladados a otro edificio y las cuidadoras recibieron órdenes estrictas de no hablar del tema. Mariana renunció semanas después, y me dijo algo que, hasta hoy, no puedo sacarme de la cabeza. No eran las camas, era lo que vivía debajo, algo que nunca debieron despertar.